Creo que sí. ¿Ven ahora la presentación? ¿Sí la ven? En lo personal a mí no me aparece, no sé a los demás. Está en negro la pantalla, Liz. Sí, está en negro, licenciada. Y yo sí tengo la presentación, fíjense, voy a hacer otra vez. Ahora tal vez sí. ¿Ahora? Ya, Liz, la actualizó. Gracias. Ahora sí, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a concluir, les decía, con las impugnaciones de las resoluciones judiciales. Vimos en la clase pasada en la aclaración, la ampliación, la reposición. Hoy vamos a ver la apelación, la nulidad y la casación. Muy bien. Entonces vamos que el recurso de apelación está contenido en el artículo 602, del Código Procesal Civil y Mercantil. Y la apelación va a proceder en contra de los autos que resuelven excepciones previas que pongan fin al proceso y los que pongan fin a los incidentes que se tramitan en cuerda separada. También va a proceder en contra de las sentencias, en contra de las resoluciones que no sean de mero trámite, dictadas en la jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Porque recuérdense ustedes que en algunos casos de la jurisdicción voluntaria no se finaliza con una sentencia, sino que se dicta un auto. Entonces, en contra de estos autos también va a proceder la apelación. Y también procede, por ejemplo, en el auto cuando existe una enmienda del procedimiento. Vea, lo más correcto es que se dicte mediante un auto, que mediante un auto se enmiende el procedimiento porque se ha violentado el procedimiento o hay errores, ¿verdad? O equivocaciones que dan margen a hacer una enmienda del procedimiento para sanear el proceso. En contra de esos autos también podría caber la apelación. Es por ello que a veces algunos jueces pues no hacen un auto, ¿verdad? En la enmienda para que no se los apelen. Pero lo más apropiado y correcto es hacer un auto. En el caso de la apelación, tenemos que el plazo para interponer este recurso es de 3 días, ¿verdad? Entonces, aquí como el plazo está en días, pues no hay ningún problema. A partir del día siguiente al que nos notificaron, ya empiezan a correr los 3 días para que nosotros podamos plantear el recurso de apelación. La apelación en alguna forma también tiene límites, ¿verdad? Y los límites, es decir, dónde no puede plantearse o en qué resoluciones no vamos a poder plantearla, ¿verdad? Y es que no puede aplicarse la apelación o plantearse una apelación, ya que ha sido desfavorable al recurrente y que sea expresamente impugnado. Es decir, la resolución solo va a ser apelada si me afecta, si se está causando alguna afectación o si yo pedí una cosa y me están resolviendo una cosa distinta o si, digamos, por ejemplo, en alimentos, ¿verdad? Si me están condenando a que yo tenga que pagar una pensión alimenticia muy alta y no va de acuerdo, digamos, a mi capacidad económica, yo podría plantear una apelación porque se resolvió mucho más de lo que está dentro de mi capacidad económica. Entonces, a mí me está afectando, ¿verdad? Entonces, es desfavorable esa resolución, ¿verdad? Para mis intereses. Entonces, yo tengo que plantear la apelación, pero no puede ser si la sentencia está tal y como yo la solicité, ¿verdad? Tal como yo planteé al tribunal mi demanda e hice mi solicitud, entonces yo
¿cómo tendría yo ahí la posibilidad de apelar esa resolución, verdad? Porque recuérdense que si hubo error, si faltó algo, ya estaba la aclaración, la ampliación, la reposición, y tuve que haber hecho uso de ello. No aquí, ¿verdad? Que yo me dé cuenta hasta en la apelación. Bueno, entonces, ay, aquí voy a plantear apelación porque hay un error de esto o hay un error de lo otro, o porque yo quiero que se amplíe en esto. Ahí ya no podría ser. Es única y exclusivamente porque existe desfavorable para mí esa resolución, ¿verdad? Porque definitivamente yo considero que no tuvo que haberse resuelto de esa forma, que yo no podía ser eh, obligado a pagar, digamos, esa cantidad, o no podría ser yo obligado a entregar ese bien inmueble, etcétera, ¿verdad? Todos los juicios que nosotros ya vimos, si la sentencia va en sentido desfavorable o nos afecta, podemos plantear la apelación. Pero si no es desfavorable, no podríamos plantearla, ¿verdad? Y el tribunal que conoce no podrá enmendar o revocar la resolución en la parte que no se expresó, salvo que sea necesario por lo que se apeló, ¿verdad? Ven aquí cómo la apelación únicamente procede cuando hay algo desfavorable. La resolución está bien, pero es desfavorable para mí. Yo considero que no debía de haberse resuelto eso, ¿verdad? Pero no porque hay alguna error o porque se tuvo que ampliar o porque se tuvo que aclarar, porque eso ya quedó superado, digamos. Y definitivamente, si se llega a decir con lugar la apelación, ahí sí va a tener necesidad, ¿verdad?, de aclararse alguna situación o de ampliarse alguna situación, pero solo si se declara con lugar la apelación porque existe alguna situación desfavorable para la persona que la está planteando. ¿Cuáles son los efectos de la apelación? Bueno, al plantearse la apelación, el juez el memorial si cumple con todos los requisitos exigidos en la ley, si es posible darle trámite, si está interpuesta en tiempo, dentro de los 3 días que la ley señala, se admite para su trámite. Y al admitirla para su trámite, la jurisdicción del juez se ve limitada, ¿verdad? Porque solo puede conceder el trámite del recurso o denegar el trámite de la apelación, ¿verdad? El juzgado ante quien se plantea o en contra de quien se plantea la apelación, solo eso puede conocer, solo esa es su limitación, o la acepta para su trámite o la rechaza para su trámite, ¿verdad? La admite o la deniega. Si él considera que la admite, solo va a poder seguir conociendo de estas situaciones, ¿verdad? Si él considera que no la admite, la rechaza para su trámite, ya sea porque fue interpuesta fuera del tiempo, ¿verdad? Porque se pasó del tiempo, o podría ser también que se plantee en algún momento, algunos abogados plantean en forma frívola, ¿verdad? Es decir, antes de que procedía ya están planteando la apelación, tal vez ni se les han notificado la resolución. Entonces podría ser de ese extremo. Pero si se considera que sí se le va a admitir para su trámite, el juez va a poder seguir conociendo, dice la ley, ¿verdad? Los incidentes en piezas separadas formados antes de que fue admitida la apelación, ¿verdad? Antes de que se planteó y se admitió la apelación, entonces va a poder seguir conociendo estos incidentes. Vimos en el procedimiento que habían incidentes que se tramitaban en forma separada, ¿verdad? Porque que se hace digamos, un expedientito a la par del otro, en donde se están tramitando los incidentes que se dieron dentro de ese juicio. Entonces, el juez decide que se haga en piezas separadas, digamos, para tener un mejor orden, ¿verdad? Y para no mezclarlo en el proceso y que sea más factible diferenciar las cuestiones. Entonces, y esto también ayuda, miren, porque al momento de plantearse la apelación, el juez tendrá que apartarse del proceso principal y tendrá que seguir conociendo este incidente si está en piezas separadas, ¿verdad? También podrá seguir conociendo lo relativo a bienes embargados, su conservación,
custodia, la venta, peligro de perderse o de deterioro de estos bienes y lo relacionado con las providencias cautelares. Vemos esto, ¿verdad? Precisamente por esto, ¿verdad? Porque tal vez hay un peligro ahí de conservación, ¿verdad? O que se agrave o que se destruya el bien, entonces tiene facultad el juez para seguir conociendo de ello. Y de los embargos que al final son medidas precautorias también, ¿verdad? Como ya vimos. Entonces, él puede seguir conociendo de estos bienes o de estas medidas para realmente conservar, proteger los bienes, ¿verdad? Que no vaya a haber ningún detrimento en ellos por la situación de no poder, de haberse planteado la apelación, ¿verdad? Entonces, si se cree que con la apelación ya no va a seguir, se va a paralizar, digamos, el embargo, alguna situación en cuanto a los bienes, esto no es cierto, ¿verdad? Porque el juez tiene que seguir conociendo en cuanto a esto para evitar precisamente que se cause un deterioro o una afectación en esos bienes. Y también podrá seguir conociendo el desistimiento de la apelación si no se han enviado los autos al Tribunal Superior. Vemos entonces que acá, cuando se plantea una apelación, se puede desistir de su planteamiento, ¿verdad? La persona que la planteó puede decir, mire, mejor ya no, desisto de esa acción y ya no quiero que se vaya a la sala el expediente porque al final va a ser más perjudicial para mí, va a ser más tardado y ya no, ¿verdad? Por X razón, pero él desiste de este planteamiento. Lo que puede pasar también es que la otra parte se adhiera también a la apelación, ¿verdad? Se puede recibir y se remite también a la sala. O puede ser que en la sala ya la otra parte se adhiera al planteamiento de esta apelación. No porque esté de acuerdo exactamente en el agravio que el otro está manifestando, sino que porque se considera que existe otra, digamos, para que ustedes comprendan, digamos, que la parte demandada apela porque no está de acuerdo en la cantidad que se le fijó de pensión alimenticia, porque digamos son 10,000 quetzales. Y viene la parte actora y también apela o se adhiere a la apelación, pero porque ella quería que se le impusieran 15,000 quetzales, ¿verdad? Entonces, cada uno apela de acuerdo al interés que tiene, de la afectación que considera que se le está causando con la resolución, ¿verdad? Entonces, es importante acá que el juez sí puede seguir conociendo de algunas situaciones, ¿verdad? Y que el límite está únicamente en el sentido de que ya no puede seguir conociendo el objeto principal del proceso, ¿verdad? Ya no podría seguir él haciendo ninguna actuación, salvo estas que la ley sí le permite que siga conociendo, y nunca va a poder decir con lugar la apelación, sin lugar la apelación, eso no le corresponde al juez, ¿verdad? Eso le corresponde a la sala, porque con la apelación las actuaciones se deben remitir a la sala. Muy bien, vemos entonces el trámite de la apelación. Dijimos que el plazo para la interposición es de 3 días. Debe plantearse en forma escrita, así lo exige la ley, ¿verdad? Y esto está establecido a partir del artículo 602 al artículo 612 del Código Procesal Civil y Mercantil. Bueno, entonces, si está planteado en el término de 3 días, si el juez considera que admite para su trámite esta apelación, debe enviar el expediente original con una hoja de remisión al Tribunal Superior. El Tribunal Superior es la sala, ¿verdad? Son las salas. En este caso, si es un asunto de familia, a la sala de familia. Si es un asunto civil, a la sala de lo civil, ¿verdad? Cada materia, casi cada materia tiene una sala específica, ¿verdad? En Guatemala sí pasa esto. En el interior a veces hay salas mixtas, ¿verdad? Que conocen de laboral, conocen civil, conocen incluso a veces de familia, porque son salas mixtas, tienen competencia para varias materias, ¿verdad? Conocen civil, laboral, niñez,
contencioso administrativo a veces, ¿verdad? Económico coactivo, y son una serie de ramas. Eso pasa casi solo en el área rural, ¿verdad? Los departamentos lejanos donde no existen salas específicas, pero aquí en Guatemala sí hay salas específicas para cada uno de los ramos, ¿verdad? De las materias. Muy bien. Luego de que se admite para su trámite, se le corre audiencia por 6 días, si es sentencia, y por 3 días en los demás casos para que el apelante haga uso del recurso. Es decir, para que el que está apelando exprese sus agravios. Y esto ya lo hace la sala, ¿verdad? Porque nosotros como juzgados se interpone, se admite para su trámite y se remiten las actuaciones a la sala. Viene la sala, considera que sí procede la apelación y corre audiencia por 6 días, ¿verdad? Para que expresen sus agravios. Y está aquí la adhesión. La parte que no hubiera apelado puede adherirse a la apelación interpuesta por la otra parte, especificando los puntos que considere, ¿verdad? Le agravian o le afectan, ¿verdad? O lo que le perjudique, los puntos que a él realmente le perjudican. Es lo que yo les explicaba, ¿verdad? O puede ser que también en la adhesión se adhiera tal y como está planteada la apelación, ¿verdad? Pero regularmente esto no pasa, sino que siempre se adhieren, pero expresan realmente los puntos que ellos quieren que también se revise por la sala al plantearse la apelación. Y desde que es admitida la apelación hasta el día anterior a la vista en segunda instancia. Es decir, yo puedo adherirme, si así lo considero pertinente, desde que fue admitida la apelación hasta el día anterior a la vista en segunda instancia. ¿Sí? Este tiempo es el que yo tengo para poder adherirme a la apelación. Es decir, antes de que la sala ya empiece a conocer de lleno, ¿verdad? En el día para la vista. Y entonces hasta este momento yo puedo decir, mire, yo me adhiero a la apelación planteada en estos y estos puntos. Muy bien. Entonces este es el trámite, ¿verdad? Aquí también cabe la posibilidad de que se planteen excepciones y son, en definitiva, nuevas excepciones, ¿verdad? Y estas pueden plantearse dentro de los 6 y 3 días de la audiencia que se les concedió. Pueden alegar nuevas excepciones nacidas después de contestada la demanda y pedir que se abra a prueba la solicitud de trámite como un incidente, ¿verdad? Entonces son nuevas excepciones. No quiere decir que a mí en el juicio ordinario se me pasó el planteamiento de las excepciones, ¿verdad? Entonces vine yo y ahí no las planteé. No importa, voy a plantear apelación y ahí en la apelación voy a plantear mis excepciones que yo quería plantear, ¿verdad? O en un juicio oral, por ejemplo, ¿verdad? Ahí se me olvidó plantear las excepciones. Pero no me preocupo, voy a apelar y ahí las voy a plantear. No, eso no es posible. Aquí solo se pueden plantear nuevas excepciones, ¿sí? Que nazcan después de que yo en el juicio contesté mi demanda. Porque recuérdense que la mayoría de juicios al contestar la demanda planteo las excepciones. Alguien se le activó el micrófono. Muy bien. Entonces, puedo solicitar que se abra a prueba y qué pruebas son las que voy a plantear. También las que ya fueron admitidas en primera instancia, pero no se admiten las de declaraciones de testigos sobre los mismos hechos de interrogados, ¿verdad? Entonces puede ser que las pruebas ya fueron admitidas en la primera instancia, pero no se sustanciaron. Podría ser, ¿verdad? Entonces aquí se puede solicitar que se diligencien esas pruebas, ¿verdad? Siempre y cuando no sean declaraciones de testigos, ¿verdad? Y que vayan a redundar sobre los mismos hechos ya interrogados en la primera instancia. Eso no es posible admitirse, ¿verdad? Tendrían que ser
los hechos por los cuales se planteó la apelación. Si versan sobre esos motivos, ahí sí se podría aceptar, pero de lo contrario no, porque no tiene sentido repetir, ¿verdad? Sería como revisar, mire usted qué declaró allá. Quiero ver si declara lo mismo acá. No, porque eso ya está superado, ya fue valorado en la sentencia o en la resolución que se dictó, ¿verdad? Entonces, no es posible. Y se podrá recibir el interrogatorio de un testigo que sin culpa del interesado, es lo que yo les decía, ¿verdad? Se hubiera omitido interrogar o si se dejó de examinar algún punto de los comprendidos en el interrogatorio. Ahí sí es posible, miren, porque digamos que el testigo no pudo llegar, se justificó que no era posible que llegara y aún así se continuó y se dictó la sentencia. Entonces ahí sí se puede hacer valer que él definitivamente se le tenía que haber dado la oportunidad de ser escuchado porque no era su responsabilidad, ¿verdad? El no poder rendir su testimonio o su declaración. Y aquí se podría, si se demuestra, ¿verdad? Si se comprueba que efectivamente se lo tenía que haber admitido para ser escuchado, se puede llevar a cabo esta prueba. Y también podría ser que en el interrogatorio donde se ofreció la prueba testimonial, había unas preguntas que eran esenciales, ¿verdad? Que se pudieran desarrollar, que se pudieran plantear, pero el juez consideró que no. El juez dijo no al calificar las preguntas. ¿Se recuerdan que les expliqué cómo se calificaban y que había que calificarlas, ¿verdad? En los interrogatorios. Dijo el juez, no, estas no las planteo, pero entonces acá vienen y dicen, miren, estas quería yo que se plantearan porque tienen estrecha relación con los hechos. Entonces la sala puede disponer que sí se van a dirigir esas preguntas, ¿verdad? Y se resuelve sobre la admisibilidad de la prueba que hubiera sido protestada en primera instancia. Lo importante, vemos lo importante aquí, ¿verdad? Cuando se desarrolla la prueba, que si alguna de las partes no estuvo de acuerdo en ese medio de prueba, tiene que protestarla, ¿verdad? Porque esto le va a servir de base, digamos, para su apelación y que en la apelación se pueda conocer ese medio de prueba. Entonces, por eso es que tenemos que estar muy atentos, ¿verdad? En las audiencias y en el plazo de prueba para protestar las pruebas que nosotros consideremos que no podían rendirse o por el contrario, protesto que no se lleve a cabo tal cosa por tal y tal cosa, ¿verdad? Entonces, que se quede asentada formal protesta, piden siempre los abogados, ¿verdad? Para que al final se pueda resolver en segunda instancia, ¿verdad? La admisibilidad o no de este medio de prueba. Luego de que se haya concluido este medio de prueba, pues se señala el día de la vista para que se pueda resolver con respecto a la apelación. Después de recibida la prueba o transcurridos los 6 o 3 días que establece la ley, se señala de oficio día y hora para la vista, para los alegatos de las partes y sus abogados. Digamos que es como una conclusión, ¿verdad? Que van a dar las partes en ese momento para poder hacer énfasis, ¿verdad? En lo que ellos han venido discutiendo o han venido impugnando y pueden entonces en ese momento hacer sus alegatos, hacer sus conclusiones, ¿verdad? Para que la sala pueda resolver. Y puede ser, esta vista puede ser pública, ¿verdad? Si así lo solicita la parte que interpuso la apelación o la parte que se adhirió a la apelación. Entonces vienen y solicitan que la vista sea pública y así se debe de resolver, ¿verdad? De lo contrario, pues se resuelve de la forma normal, ¿verdad? Por escrito y dentro del mismo procedimiento. Pública realmente lo que quiere decir es que tiene que ser eminentemente oral, ¿verdad? A veces, y que definitivamente puede existir, ¿verdad? Alguna presencia de otra persona, de otra, que tenga interés o que no tenga interés, podría ser, pero el problema en los asuntos de familia es que hay una norma, ¿verdad? Que establece que los asuntos de familia son
estrictamente privados. Entonces aquí estamos hablando de cuestiones civiles, ¿verdad? En cuestiones civiles ahí sí podría ser una vista pública. Honestamente desconozco cómo se hace las vistas porque esto ya es una competencia de la sala, ¿verdad? Yo lo que les estoy dando acá realmente es el procedimiento que la ley establece, porque para darles a conocer esto tendría yo que haber estado demandada en un juicio o tendría que haber sido magistrada y no lo he sido. Entonces, son los magistrados de las salas los que realmente llevan a cabo estas vistas, ¿verdad? Sí tengo conocimiento como litigante, digamos, ¿verdad? Que en algún momento, pues, lo que hacen es señalar una vista pública, van las partes y ahí en esa sala de audiencias públicamente hacen sus alegatos, ¿verdad? Como les digo, puede ser que exista la presencia de alguna parte. Es similar, digamos, a lo que sucede en la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Que ahí es donde más se dan las vistas públicas, o en la Corte Suprema de Justicia. Cuando hay una vista pública en la Corte Suprema de Justicia, se utiliza el salón mayor, ¿verdad? Entonces es un gran salón, los magistrados están con su toga y es todo muy bonito, ¿verdad? Es como un juicio que vemos en las películas, digamos, en donde todos se comparecen y en esas vistas públicas hay presencia de ONGs, ¿verdad? A veces, o de comunidades cuando se trata de cuestiones de terrenos, ¿verdad? O cuestiones donde hay una comunidad afectada, cuando son problemas de agua, por ejemplo. Comúnmente llegan las comunidades, ¿verdad? A presenciar la vista. O también saben cuando son muchos los actores o son muchos los demandados y ahí se ordena o se nombra, digamos, un representante de todas esas partes y en el juicio siempre va el representante, ¿verdad? El actor común que ellos han decidido que esté en el juicio, pero en la vista ya pueden ir todos, digamos, ¿verdad? Todos los interesados en cuestiones civiles, ahí podrían ir todos a presenciar esta vista. Muy bien, entonces se va a dictar sentencia después de la vista o vencido el plazo para mejor fallar. La sala dicta entonces la sentencia después de haber celebrado el día para la vista y vencido el plazo para mejor fallar. ¿Qué debe contener, verdad, esta resolución que la sala va a dictar? Pues debe contener la confirmación o no de la resolución que se ha impugnado, es decir, de la sentencia que fue impugnada. La sala va a confirmar la sentencia o va a dejar sin lugar la sentencia, ¿verdad? O va a decir en qué parte se va a revocar, se va a modificar esta resolución, esta sentencia, ¿verdad? Si la deja sin lugar, pues totalmente se quedó sin lugar todo. Si considera revocar alguna parte, así lo hace, o si considera que hay que modificar alguna parte de la sentencia, ¿verdad? La sentencia de primera instancia, haciendo el pronunciamiento que en derecho corresponda, ¿verdad? La sala tiene la obligación de decir, bueno, confirmo la resolución o no confirmo esta resolución, se revoca la parte resolutiva, por ejemplo, o se revoca los numerales 2 o 3 de la sentencia, o se modifica la sentencia en el sentido que el juez dicte la resolución que en derecho corresponde en cuanto a estos puntos, ¿verdad? Y cuando regresa al expediente con el pronunciamiento de la sala, el juez lo recibe y tiene que obedecer la orden, digamos, que la sala le está dando, ¿verdad? Esto es con certificación de la sentencia que dictó la sala, se remiten con los autos al juzgado de origen. Es decir, la sala emite la resolución, la certifica y la regresa al expediente nuevamente al juzgado o tribunal de donde provino para que el tribunal cumpla con la resolución que la sala ha emitido, ¿verdad? Entonces vemos que la apelación es la forma de revisar la sentencia que fue dictada por un juez de primera instancia para establecer que lo que la parte está impugnando se resolvió conforme a derecho o hubo alguna situación que sí debe ser modificada, revocada o ampliada, ¿verdad? Y
existe también la posibilidad de plantear un curso de hecho, ¿verdad? Esto se plantea cuando se deniega el recurso de apelación y se acude al Tribunal Superior pidiendo que se le conceda el recurso. Es decir, yo juez de primera instancia de familia digo, no ha lugar a darle trámite al recurso de apelación por X o Y motivo. Viene la parte y se va a la sala y presenta el recurso de hecho. Y le dice a la sala, mire, la señora juez no aceptó mi apelación, yo la planteé, está en tiempo, es correcta, etcétera, etcétera. Por lo tanto, solicito que le obliguen, ¿verdad?, que me admita el recurso de apelación. Entonces viene la sala y le solicita uno un informe, ¿verdad?, de qué fue lo que pasó. Y el plazo para plantear el recurso de hecho también es dentro de 3 días, ¿verdad? Es el mismo plazo de la apelación. La sala remite en original el recurso al juez, ¿verdad? Y le solicita también el informe que yo les decía, al juez de primera instancia, para que este informe, miren, en el perentorio término de 24 horas. Es decir, la sala viene y le dice, mire, en contra suya plantearon este recurso, aquí está el planteamiento. Vea el planteamiento que están haciendo y remítame el planteamiento con un informe que fue lo que pasó. Y la sala resuelve teniendo a la vista el informe en el plazo de 24 horas, declarando si es o no apelable la providencia de la que se negó la apelación, ¿verdad? Entonces, vengo yo y le digo a la señora Sala, mire, acá no se le admitió por tal y tal y tal motivo, ¿verdad? O mire, aquí sí se le admitió, pero él está equivocando las cuestiones, o qué sé yo, ¿verdad? Pero sí se le informa a la sala, ya con la sala, al tener nuevamente el informe y el planteamiento del recurso de hecho, y a la sala, si considera que sí procede admitir para su trámite la apelación, pide los autos originales y continúa el trámite, ¿verdad? Si considera que no procede, declara sin lugar el recurso, ordenando el archivo de las diligencias e impone multa al recurrente, ¿verdad? Entonces aquí hay que tener cuidado con el planteamiento del recurso, ¿verdad? Porque por estar peleando con el juzgado, lo que va a pasar es que la sala me va a imponer a mí, abogado litigante, una multa por estar interponiendo este tipo de cuestiones. Muy bien. Esto sería entonces el recurso de apelación. ¿Hay alguna duda en cuanto a esto? Bueno, entonces si no hay dudas, vamos a... Licenciada, solo una pregunta. Por ejemplo, Mamita. como usted decía, bueno, en este caso, cuando se apela, el juez remite las actuaciones al tribunal y si hay algún incidente que él esté resolviendo que sea planteado, como usted decía, antes de la demanda, él se queda con el duplicado. Sí. Entonces, cuando se va a la sala y resuelve en la sala y hasta que vuelve la contestación de lo que resolvió la sala, ahí también el juez puede dar su resolución junto con el dictamen de la sala del incidente que estaba trabajando para Sí, finiquitar el proceso. Así sería. así sería. O digamos que si siguió conociendo el incidente, por eso es que algunos jueces no lo hacen, fíjese, normita en la práctica, porque puede ser que la sala le revoque toda la resolución al juez y con él se va al incidente. Entonces el trabajo que yo hice fue por gusto, ¿verdad? Por eso es que algunos jueces tienen el criterio de tener todo el proceso mejor, pero lo que pasa es que hay cuestiones urgentes, por ejemplo, el embargo, ¿verdad? Y las medidas cautelares. Puede ser que si yo no resuelvo afecte el bien, ¿verdad? Entonces lo mejor es estar pendiente de resolver esas cuestiones porque son independientes. Digamos que si yo seguí conociendo del embargo y consideré que había que levantar ese embargo, lo levanté y la sala me revocó mi resolución, pues no pasa nada. Pero si yo no lo resuelvo, sí podría afectar a las personas, ¿verdad? En cuanto a los bienes. Pero en el incidente tiene usted toda la razón. Cuando regresa la resolución, ahí es lo más prudente resolver sobre en definitiva el incidente, ¿verdad? Para no caer en que yo di con lugar el incidente, pero la resolución de la sala dice sin lugar todo o revoque tal cosa, entonces ahí ya tengo que revocar el incidente también, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por la aclaración. Sí, es que tenía esa como dudita.
cuando regresaba el expediente, si ahí mismo resolvía el juez del incidente para terminar con el proceso, ¿verdad? Para darle la definitividad. Sí, puede ser que sí, o puede ser que el juez esté totalmente seguro que su resolución va a ser confirmada y resuelve en el tiempo que establece la ley, ¿verdad? Y cuando ya llegue el expediente de nuevo, pues ya solo resuelve lo que considere pertinente. Si la sala dice, se confirma la resolución, lo único que hacemos es por recibida la resolución o la certificación de la sala, ¿verdad? Agréguese a sus antecedentes y ahí termina. Ahora, si la sala modifica o revoca algo, ahí sí, por recibido, cúmplase con lo que la sala ordenó y hágase tal y tal cuestión, ¿verdad? Entonces puede ser que se resuelva. Ajá. ¿Cómo? Y yo miraba aquí bien importante porque algo que usted decía, ¿verdad? Que cuando, por ejemplo, la parte demandada, no, perdón, la que demanda cuando presenta su memorial, ahí él debe, o sea, nosotros como abogados debemos de presentar todas las pruebas que consideramos pertinentes, aunque el juez de primera instancia no las vaya a tomar en cuenta, porque si fueron presentadas en tiempo, en segunda instancia podemos pedir que se conozcan, es lo que yo entendí ahorita que usted decía, porque si el juez no las tomó, no las valoró cuando hizo la valoración de qué pruebas iban a ser admitidas, ¿verdad? No nos valoró esa, pero nosotros sí la presentamos. Ahí son esas pruebas las que sí podemos pedirle al tribunal de sala que las tome en consideración, ¿verdad? Porque si fueron presentadas. Igual es para la parte demandada cuando contesta, ¿verdad? Que presenta sus pruebas de descargo y presenta todas las que él considere, aunque el juez no las tome en cuenta para tener esa oportunidad de presentarlas en la sala. Así es, ¿verdad, licenciado? Así es, porque no es que se van a repetir las pruebas, no, es que se va a recuperar, digamos, algo que yo presenté, pero no se me aceptó. Entonces ahí lo puedo recuperar. Importante también plantear correctamente las preguntas que yo deseo que se le dirijan a los testigos, porque si alguna de ellas se me rechaza en primera instancia, en segunda instancia puedo lograr que se dirija a esa pregunta, ¿verdad? Así es, Norma. Ok, muchas gracias, licenciada. Para y feliz día del abogado, licenciada. Ayer fue su día. Muy amable, gracias. Muy bien, entonces esto es en cuanto a la apelación. Ahora vamos a finalizar porque yo quiero finalizar el tema para después ya poder entrar al otro curso, pero no me sale ahora mi otra presentación. Aquí está, vamos a ver si me la muestra. ¿Ven esta presentación? No, licenciada. ¿No se ve? No. No, solo como que está cargando, pero no se mira. Sí, ¿verdad? Pero la tecnología nos da sorpresas porque yo ahí sin ver. Voy a dejar de, voy a intentar otra vez. La verdad es que la apelación no es complicada, ¿verdad? Pero sí debe de ser, como dice Norma, cuidadoso uno para que no vaya a dejar de presentar una prueba. Es mejor que el juez la califique y diga es abundante y no la acepto, porque yo sé que en instancia puedo lograr que la tomen en cuenta, ¿verdad? Y que la puedan diligenciar. ¿Ahora sí lo ven? Sí, hoy sí. Gracias, Héctor. Bueno, entonces nos vamos a los últimos recursos, que son el recurso de nulidad, ¿verdad? Que es importante que sepamos nosotros cuestioncitas, como ya les he venido diciendo, pero que tengamos en cuenta también que la nulidad está establecida en el artículo 613 al 618 del Código Procesal Civil y Mercantil. Tenemos que hay nulidad por vicios del procedimiento y nulidad de la ley. Es algo como parecido a lo penal, ¿verdad? Nulidad formal y nulidad, apelación formal, creo que es ahí, apelación de fondo, algo así. De penal si no estoy muy al día, pero es algo así, ¿verdad? Cuando se plantea por cuestiones de fondo o por cuestiones formales, ¿verdad? Entonces, digamos que aquí es por el procedimiento y aquí es por la ley.
¿Cuándo va a proceder que nosotros podamos plantear una nulidad? Bueno, entonces según la ley, la nulidad puede plantearse contra las resoluciones y procedimientos en las que no procedan los recursos de apelación y casación. Miren qué importante, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que la nulidad no la podemos plantear en contra de un auto o en contra de una sentencia, porque ahí procede apelación, ¿sí? Entonces, en contra de los otros autos donde no proceda apelación y de las otras resoluciones donde no es procedente plantear una apelación, vamos a tener la posibilidad de plantear una nulidad. Cuando no es procedente, ¿verdad? O improcedencia de la nulidad. La parte que realizó el acto sabiendo o debiendo saber del vicio que lo afectaba, ¿verdad? Es decir, que la parte que conocía que había un vicio en ese planteamiento, ¿verdad? Y que lo dejó pasar, digamos, en la resolución, vio la resolución, se le notificó, ay, aquí se equivocaron, aquí no esto, aquí no lo otro, pero hizo caso omiso y no planteó nada. No planteó aclaración, no planteó apelación, no planteó reposición. Entonces viene, aquí no podía plantear nuevamente la nulidad, pues ya no puede, ¿verdad? Porque dice la parte que realizó el acto, sabiendo que era nulo, si lo realizó, ¿verdad? O debiendo saber del vicio que lo afectaba, ni por la parte que lo haya determinado, la que consienta el acto aún tácitamente. Esto también quiere decir que si yo estoy consciente que esta solicitud que yo estoy planteando no va a proceder, pero lo que yo estoy haciendo es intentar echarle un gol al juez, y como recuérdense que los jueces no somos sabedores de todo, pues, los jueces, y saben en cuándo pasa mucho, cuando por la situación que hay actualmente. En penal tal vez no pasa mucho, ¿verdad? Porque en penal sí hay como más registro a nivel nacional de todos los casos. Y estamos hablando de prisión, ¿verdad? Entonces ahí las cosas son distintas. Pero en materia civil, en materia de familia, incluso en materia laboral no tanto. En materia de familia, en materia de niñez pasa mucho, que las personas están planteando juicios en varios de juzgados, ¿verdad? En varios juzgados, y lo que hacen es intentar en uno e intentar en el otro para ver dónde avanza más rápido o para ver qué pasa. Entonces ese acto ya ya es nulo, porque él sabe y él está consciente que hay otro proceso. Y si el juez se percata en algún momento, puede declarar la acumulación del proceso, por ejemplo, o puede inhibirse y mandar que se acumule al otro proceso, qué sé yo. O también cuando se está demandando a una persona que realmente no se tiene que demandar, él está consciente de eso y que no sea, pero él lo intenta de todos modos, ¿verdad? La otra persona no se opone y lo deja pasar, pero ahí hay un vicio. Hay un vicio que afecta el proceso y que él estaba consciente de que eso pasaba. Entonces ahí ya no va a poder plantear la nulidad, ¿verdad? Por vicio del procedimiento, porque quien está creando esa nulidad es él mismo, a sabiendas, ¿verdad? Que hay un vicio y que no podría continuarse de esa forma. Bueno, entonces ahí no, ahí la ley le dice, no, aquí a usted consintió este acto, usted estaba sabido y consciente de que esto era un vicio, ¿verdad? Del procedimiento, que no tenía que hacerse así, o que la norma no lo establece así, la ley no dice eso y usted así lo planteó, ¿verdad? O podía ser por ejemplo, pasa, aunque uno dijera, no, eso no puede pasar, pero pasa porque somos humanos y todos nos podemos equivocar. Pasa a veces con las reformas que la ley sufre, fíjense, porque a veces, pues me acuerdo de una capacitación de un amigo que yo quería mucho y que era que lamentablemente falleció con la primera pandemia. Nunca se me olvida porque no estábamos en resoluciones, ¿verdad? Pero estábamos en una capacitación todos. Y era aquel artículo que decía que
que ¿cómo se llama? Que la mujer, que se desvanecía el delito si la mujer y el hombre se casaban cuando la mujer era menor de edad, ¿verdad? Que había ahí, no me acuerdo cómo era el delito, que se llevaba el hombre a la mujer. No se me viene ahorita a la mente, pero la cosa es que él no sabía que eso ya había sido reformado. Y él levantó su mano muy apropiadamente y dijo, aquí en Guatemala, tal y tal cosa. Y al otro compañero a la par estaba y vino, en vez de decirle, vos, eso ya está reformado, no, él también levantó su mano y muy apropiadamente, él dijo, en Guatemala eso ya fue superado y que no sé qué. Y aquel se le ponía la cara roja y con mucha vergüenza porque él no había visto que eso ya estaba reformado. Una, porque a veces no estamos en la materia. Por ejemplo, si ahorita me preguntan ustedes algo de penal reciente, tal vez me enteré por las noticias, pero yo no puedo decirles apropiadamente alguna cuestión penal porque no estoy en esa rama, no me estoy desempeñando en esa rama, ¿verdad? Es como que me hablaran ustedes de los delitos menos graves. Qué bonito se oye, yo he escuchado aquí, he escuchado allá, pero yo no sé realmente cuáles son todos esos delitos menos graves, ¿verdad? Que se ha catalogado mediante un acuerdo, porque ni siquiera es en ley, es un acuerdo que se dispuso. Entonces, ahí podría también haber una situación de estas, ¿verdad? Que alguno de los abogados no sepa que hay una norma que ya está derogada y plantea esa situación. Y entonces viene el otro y le dice, mire, nulidad por tal cosa, ¿verdad? Pero si el que lo planteó estaba consciente de que eso ya no está vigente, ahí él ya consintió el acto. Y ahí ya no podría él plantear una nulidad, o sea, porque fue una trampa, digamos, que le puso al juez. El juez tampoco sabía, tal vez, y lo dejó pasar. Entonces ahí sí la otra parte va a poder plantear una nulidad, pero la parte que lo planteó no, ¿verdad? Porque él sabe, él conoce que eso puede ser nulo, que eso no tenía que haberse planteado de esa forma o que esa norma ya está derogada, ¿verdad? O que hubo un consentimiento tácito, ¿verdad? Era lo que yo les decía. Si se le notificó y estaba mal la resolución, pero él la aceptó y la consintió, ella no puede plantear la nulidad. Porque al no interponer la nulidad dentro de los 3 días de conocida la infracción, a partir de la audiencia o notificación de la resolución, ya queda firme la resolución, ¿verdad? Entonces, si él tuvo un consentimiento tácito, es decir, aceptó la resolución, porque cuando uno notifica las resoluciones es para que usted las revise, las lea, las vuelva a leer y las vuelva a leer y diga, así era lo que yo quería que me resolviera. O esto no está bien, aquí hay un error, aquí hay esto, aquí hay lo otro, ¿verdad? Como la mala fe de los abogados, en el amparo que yo les comentaba un poquito, o en algunas otras resoluciones que tal vez el juez se equivoca, ¿verdad? Porque tal vez ponen la fecha mala, el nombre del tribunal no está, o hay un error en algún nombre, y los abogados lo dejan pasar creyendo que después van a plantear la nulidad y van a tirar todo el proceso. Ahí ya no se puede plantear la nulidad porque usted ya tuvo la oportunidad de plantear aclaración, ampliación, reposición, ¿verdad? Apelación, y ahorita ya no puede usted traerse todo abajo por una nulidad que usted consintió, porque usted fue notificado, porque usted se le informó, porque usted tenía la obligación de leer y ahora ya no puede salirme con que, mire, ahí hubo nulidad de la ley. No, si usted consintió ese acto, ¿verdad? Y ya no puede usted decir, no, mire, así no era, porque usted lo consintió, usted se le dio la oportunidad de revisar todo esto y no lo presentó. En la práctica puede ser que se presente nulidad por violación del procedimiento y a la vez por violación de la ley, ¿verdad? Y puede ver que sí exista, ¿verdad? Tal vez yo apliqué una norma que no era y era la otra la que se tenía que aplicar, o como les digo, tal vez la norma o el artículo ya estaba reformado o estaba derogado y yo lo seguía aplicando. Entonces ahí yo puedo decir, mire, con lugar la nulidad planteada por violación de la ley, ¿verdad? Y entonces vengo y enderezo el proceso, ¿verdad? Si hubo un mal procedimiento. Nulidad por violación del procedimiento, digamos que yo me salté alguna etapa del procedimiento, ¿verdad? Lo que más comúnmente se da precisamente es de este.
lo que más comúnmente se da. Porque sucede que, por ejemplo, en las notificaciones se da mucho, ¿verdad? Que no se notifica en el lugar donde se especificó, que no se notifica en tiempo o que no se notifica. Entonces, la notificación es la que mayormente se impugna por nulidad, ¿verdad? Ahí es donde más en la práctica se da la nulidad. Por el procedimiento, porque digamos que no se cumplió con el procedimiento que la ley establece. O por ejemplo, que yo me haya saltado, o que algún juez se haya saltado señalar una audiencia y no se señaló. Ahí habría una nulidad por vicio del procedimiento. O por ejemplo, en el caso de los divorcios voluntarios, que eso es lo que ellos han intentado en el sentido de que como las audiencias se señalan rápido, ¿verdad? Antes de la pandemia, pues se señalaban el mismo día, entonces venían y ahí podían plantear una nulidad por el procedimiento, porque podían decir, mire, señora juez, tiene que señalar audiencia a los 8 días para junta conciliatoria, pero usted la está señalando inmediatamente de presentar la demanda, ¿verdad? Entonces ahí cabría, pero como no lo hacen, porque eso les conviene, ¿verdad? Cuando les conviene a las partes, impugna, cuando no les conviene, no lo hacen. Muy bien, ¿cuál es el trámite para la nulidad? La ley establece que es un plazo de dentro de 3 días de conocida la notificación, ¿verdad? O de la resolución. Entonces tienen 3 días. ¿Ven ustedes cómo vamos? Que son 3 días, 3 días, 3 días. 3 días la apelación, 3 días el recurso de hecho, 3 días la nulidad. Miren. ¿Ante quién se plantea? Ante el juzgado o tribunal que haya infringido el procedimiento o haya violentado la ley. Ay, perdón, ¿verdad? Entonces estamos diciendo que es ante el juez que haya, si es un juez de primera instancia, ante él. Y si podría ser ante la sala, también podría plantearse, ¿verdad? La nulidad, porque se considera que hay nulidad del procedimiento o nulidad de la ley. Vean, va a depender de qué juez el que está dictando esa resolución. Ante él es el que se tiene que plantear esta nulidad. ¿Verdad? Es el planteamiento por actos o procedimientos realizados antes, ¿verdad? Antes del día para la vista. Miren, esto es cuando es en las salas o después de dictada la sentencia, ¿verdad? Y existe la posibilidad de que haya un incidente sin dar audiencia ni abrir a prueba, se dicta el auto que resuelva. Es decir, que aquí el juez va a conocer en incidente sin dar audiencia ni abrir a prueba para dictar el auto que resuelve esta nulidad, ¿verdad? Porque no tendría caso correr audiencia o abrir a prueba si son cuestiones eminentemente establecidas en la ley, ¿verdad? Son cuestiones de derecho, ¿verdad? Porque si ven ustedes la nulidad son cuestiones de derecho, ya sea porque se hizo mal el procedimiento o porque se aplicó incorrectamente la ley, ¿verdad? Porque son por vicios de procedimiento o por vicios de ley, ¿verdad? Entonces no vale la pena abrir a prueba este incidente para poder, ¿qué prueba vamos a presentar ahí? La ley, no, ¿verdad? Entonces ahí de una vez se tiene que dictar el auto que resuelve. Si se declara por vicio del procedimiento, las actuaciones se repondrán desde que se incurrió en nulidad. Miren, es como similar a una enmienda, ¿verdad? Cuando el juez dice, ay, pero lo que pasa es que la enmienda es una facultad del juez, es personal. Yo, juez, decido enmendar el procedimiento. La nulidad lo que viene es a enmendar el procedimiento porque una de las partes así lo pide, ¿verdad? Y el juez tiene que regresar, digamos, a ese momento donde se cometió el vicio del procedimiento, ¿verdad? Y resolver conforme a derecho, conforme al procedimiento que está establecido en la ley. Si se declara la violación de ley, se dicta la resolución y el derecho corresponde, ¿verdad? Porque digamos, miren, esta norma no tenía que haber sido aplicada, la que se tenía que haber aplicado es esta y no esta. Entonces vengo yo y resolviendo conforme a derecho hago tal y tal y tal resolución, ¿verdad? Es simple, no es complicado el trámite, pero sí tienen que tener ustedes muy claro que es por vicio del procedimiento o por violación de la ley.
y tener muy claro lo que yo les platiqué, que el recurso apropiado en contra de los decretos de mero trámite, o sea, que resuelven cuestiones de mero trámite, es, ¿quién me dice qué recurso es? ¿Alguien que se recuerde? Yo les recalqué mucho, ¿verdad? Cuando vimos la aclaración, ampliación, revocatoria, reposición, les hice mucho énfasis en el recurso correcto en contra de los decretos. Bueno, yo creo que ustedes están como muy ansiosos por el prontuario y que no es, no les puedo quitar esa ansiedad, ¿verdad? Porque si se preocupan, si son buenos estudiantes, definitivamente van a tener esa ansiedad por la situación de poder presentar su prontuario. Pero les recalco, el recurso más apropiado y correcto de plantear en contra de los decretos de mero trámite es el de revocatoria, no nulidad, ¿ya? Que ese es el error que cometen muchos en la práctica, que en vez de plantear revocatoria plantean nulidad, pero no es ese el recurso apropiado. ¿Verdad? Ya vimos que la nulidad solo es por vicios del procedimiento, por vicios de la ley, cuando yo no haya consentido el acto, cuando yo no sepa que eso era improcedente y siempre y cuando esté en el plazo que la ley establece. Y luego nos vamos a la casación, que es el recurso extraordinario que tenemos en la ley, ¿verdad? Y que es un recurso, pues, que lo conoce la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Entonces vamos a ver que el último recurso que tiene nuestro Código Procesal Civil y Mercantil es el de casación. Está establecido en el artículo 219 al 235 del Código Procesal Civil y Mercantil, y algo importante es que debe haber legitimación, ¿verdad? Los directa y principalmente interesados en el proceso o sus representantes legales. Es decir, tiene legitimación estas personas, los y principalmente interesados en el proceso o sus representantes legales, no otra persona, ¿verdad? No sé por qué la ley le llama legitimación, pues en todos los recursos solo los interesados pueden plantearlos, ¿verdad? No puede plantearse otra persona, otro que no esté en el proceso. Entonces, pero la ley recalca en cuanto a la legitimación para la presentación. Y es ante la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? El escrito o memorial puede entregarse al tribunal impugnado o ante la Corte Suprema de Justicia directamente, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros decíamos que hay que interponer la casación, y tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, qué es lo que significa la palabra casar. Casar es anular, ¿verdad? Pareciera que es lo contrario, porque casar comúnmente es como casar, como que casa, ¿verdad? Como que coincide. Pero acá lo que vamos a hacer es anular la sentencia de segunda instancia, ¿verdad? Lograr que ese proceso se revierta, ¿verdad? Anular lo actuado para remitir los autos a donde corresponda y que se resuelva lo que corresponde, ¿verdad? Este recurso es muy delicado, es muy especial, es muy formalista y la Corte Suprema de Justicia pues es muy cuidadosa, muy estricta, muy que casi para que no pasen, ¿verdad? Es un recurso técnico y muy formalista, es lo que les decía, es demasiado formalista, es muy técnico, es muy específico, muy acuicioso, muy, pareciera que no quieren admitir, ¿verdad?, las casaciones. Y tiene también razón de ser, porque ¿cómo es posible que ya pasó ante un juez de instancia, ya fue a la sala y encima se plantea una casación? No tendría que ser, ¿verdad? Pero está establecido en la ley precisamente para que se revisen las actuaciones y para que se tenga la total seguridad de que lo que se resolvió fue lo que debía resolverse según la ley. Ay, perdonen la garganta. ¿Qué requisitos debe contener la solicitud del planteamiento del recurso extraordinario de casación? Bueno, tiene que contener los de toda primera solicitud, ¿verdad? Los que ya vimos y reiteramos en todas las clases.
Debe indicarse el juicio y las partes que intervinieron en el juicio. Debe indicarse la fecha, la naturaleza de la resolución recurrida, la fecha de la notificación de la resolución, ¿verdad? Que se le hizo al recurrente. El recurrente es la persona que está interponiendo el recurso. Y de la última notificación, si fueren varias las partes, ¿verdad? Aquí sí son muy específicos. Tienen que señalarse todo esto. El caso de procedencia, ¿verdad? Señalar el artículo e inciso por el que ellos consideran es procedente la casación. Miren cómo es de específico. No solo el caso y el inciso de ese artículo, ¿verdad? Esto, como lo vemos, está establecido en el artículo 619, ¿verdad? Y los casos están bien especificados, ¿verdad? Entonces no es que yo solo pueda decir conforme al artículo tal, no, artículo tal, inciso tal, ¿verdad? Porque yo tengo que ser, ahí digamos, del primero al séptimo, miren, el artículo 622, casación de forma, ¿verdad? Entonces yo tengo que decir, es casación de forma por tal caso y digamos en el inciso segundo, ¿verdad? Donde dice por falta de capacidad legal o de personalidad de los litigantes o de personería en quien los haya representado. Miren cómo es de simple esto, pareciera que es simple. Y se recuerdan que esto puede ser saneado, digamos, o subsanado mediante la interposición de excepciones en el juicio de primera instancia. Pero como decía Norma, puede ser que el juez diga, no, eso no, sin lugar. Y puede decir que en una casación le digan, miren, aquí tuvo que haber dado con lugar esta excepción, señor. Mire, aquí hay clara, eminente falta de capacidad o falta de personalidad, ¿verdad? Entonces vemos cómo todos los abogados tenemos que ser muy acuiciosos, muy cuidadosos, porque la casación puede revertir todo, ¿verdad? Muy bien, entonces tenemos que indicar el caso y el inciso. Los artículos e incisos de la ley que se estimen infringidos y las doctrinas que consideramos puedan apoyar, ¿verdad?, nuestra solicitud. Si se funda en error de derecho o de hecho, en la apreciación de las pruebas, debe indicarse en qué consiste el error alegado e identificar, en caso de error de hecho, el documento o acto auténtico que demuestre la equivocación del juzgador, ¿verdad? Tiene que existir también la cita de leyes y doctrina legal específica. Aquí no les van a pasar que ustedes metan todos los artículos cajoneros que ustedes quieran. No, aquí hasta eso revisan. Aquí tienen que ser específicamente artículos que tengan que ver con lo que ustedes están planteando. Aquí no se vale que ustedes metan del 1 al no sé cuánto, del no sé qué, pues no, aquí hasta eso revisan. Y aquí no se preocupen mucho, ¿verdad? Porque yo les estoy dando esta clase, pero, porque aquí está establecido eso, pero en la práctica hay abogados o bufetes, ¿verdad? Jurídicos que se dedican especialmente al planteamiento de casaciones. Es como el amparo, ¿verdad? O como son cuestiones o como la inconstitucionalidad de las leyes. Hay abogados especialistas, digamos, que solo se dedican a este planteamiento, ¿verdad? No todos se van a la casación. Hay muy pocos casos que se plantean, que llegan hasta casación, ¿verdad? Y sí vale la pena plantearse, ¿verdad? Pero no se preocupen mucho porque esto es una cuestión que vamos a ver ya cuando estemos en la carrera, ¿verdad? Estemos ya en la práctica y que nosotros vamos a tener la necesidad de ser. Pero lo que yo sí quiero dejarles es que tienen que ser extremadamente cuidadosos, que aquí es como que estuviéramos planteando un amparo. Si no hay legitimidad, rechazado. Si no se cumple con esto, rechazado. Si no me dice usted esto, rechazado. Aquí no les no es mucho lo de previos, aquí no. Aquí si usted no señala el juicio y las partes, no se lo admiten. Aquí, o sea, son muy formalistas, ¿verdad? Y continuando con la procedencia de la casación, vamos a proceder a plantear una casación en contra de las sentencias o autos definitivos
de segunda instancia, es decir, de las salas de apelaciones, ¿verdad? En contra, sentencias autodefinitivos que dicten las salas de apelaciones y que no hayan sido consentidos expresamente por las partes que permiten los juicios ordinarios de mayor cuantía por motivos de fondo o de forma. Miren la importancia, ¿verdad? Si usted no planteó el juicio, entonces ya no va a poder plantear, si no planteó apelación, perdón, ya no va a poder plantear cancelación, porque se le pasó. Y es lo que yo les decía, es una secuencia, una cadenita. Si usted no planteó apelación, digamos, no, perdón, si usted no planteó aclaración, tiene la oportunidad de plantear ampliación. Si no plantea eso, tiene la posibilidad de plantear revocatoria, reposición, apelación, nulidad, casación. Esto es lo último, ¿verdad? Entonces, tiene usted acá la posibilidad de pedir que revisen la sentencia emitida por segunda instancia, que son las salas de apelaciones. Y la apelación puede ser por motivos de fondo y motivos de forma. Por motivos de fondo, la ley establece, ¿verdad? Aquí se los hice en forma resumida, pero el artículo 622 del Procesal Civil y Mercantil, pues está completito. Se los quise hacer en forma resumida para darles, digamos, la clase como más cortita, pero ahí en el artículo está claramente establecido. Por motivos de fondo, cuando la sentencia o auto contenga violación, aplicación indebida o interpretación errónea de las leyes o doctrinas legales aplicables. Miren, de fondo, ¿verdad? Las doctrinas. 2, cuando haya habido error de derecho o error de hecho en la apreciación de las pruebas. Y si el error de hecho resulta si del error de hecho resulta de documentos o actos. O sea, ese error nace por algún acto o por algún documento, ¿verdad? Actos auténticos que demuestren evidentemente la equivocación del juzgador, ¿verdad? Entonces, ese es de fondo, porque digamos, eso no tuvo que haber pasado, ¿verdad? Pero pasó. Y aquí vamos a lo que ya recalcamos y lo que Norma preguntó, ¿verdad? Cuando haya habido error del derecho, error de hecho en la apreciación de las pruebas. Miren qué importante, ¿verdad? Ahí siguen haciendo énfasis en las pruebas, porque obviamente pues las pruebas son lo que el arma más mortal o más fuerte, ¿verdad? Que va a tener la parte en el juicio. Entonces es de suma importancia. Y por motivos de forma, cuando exista algún quebrantamiento sustancial del proceso, ¿verdad? De conformidad con el artículo 622 del Código Procesal Civil y Mercantil, que establece 7 motivos y una serie de submotivos, ¿verdad? Es lo que yo les digo. Ahí sí tienen que ser específicos. Tienen que plantear el motivo y el submotivo que ustedes consideran por el cual procede una casación. Al interponer el recurso de casación de forma, deben invocarse todos los motivos y submotivos que tengan para impugnar la resolución recurrida. Pues, si es denegado el recurso, ya no puede plantearse por los mismos motivos y submotivos que ya se planteó. Miren cómo es de especial. ¿Verdad? Porque si usted dice, es que lo voy a aprobar por este submotivo, pruebe pues, denegado, ya no lo puede plantear. Voy a aprobar por este otro, pruebe pues, ya denegado. Entonces lo más conveniente es que usted señale todos los motivos y submotivos que tenga para poder plantear recurso. Y para ser admitido se debió haber pedido la subsanación de la falta en la instancia donde se cometió y reiterado la petición en la segunda instancia. Es lo que yo les decía. Es como la protesta, ¿verdad? Que yo les decía. Mire, señor juez, admítame esto. No. Mire, señor juez, le presento tal recurso porque usted me tuvo que haber admitido esto. No. Bueno, entonces ahí ya quedó, digamos que es como un registro, ¿verdad? Que queda.
Y usted va a comprobar, mire, señor, mire, Corte Suprema de Justicia, yo le planteo la casación porque yo le reiteré al juez de primera instancia, no me lo aceptó. Le reiteré a la sala y no me lo aceptó. Entonces, por favor, vengo acá con usted para que revise esto y me lo acepte. ¿Verdad? Entonces, vemos la importancia, ¿verdad? De no dormirme. A veces, fíjense que en la práctica, a veces llegan los abogados a la audiencia. Y les juro que uno a veces hasta los ayuda, los orienta, les dice, mire, conteste la demanda en los juicios orales, por ejemplo. Tiene que contestar la demanda, le dice uno. Y ahí la ley dice que usted puede acogerse a que si la contesta ahí o la contesta por escrito, porque la ley se lo permite. Pero algunos abogados que dicen, sí la voy a contestar ahorita. Ah, perfecto, contéstela pues. Contesta por esto, se va por donde no tenía que irse y se va de una forma tan informal. Entonces viene uno y le dice, mire, previo a aceptar la contestación de la demanda, que cumpla con los requisitos, miren cómo hasta dónde llega la situación, ¿verdad? Que cumpla con su contestación con los requisitos que establece el artículo 61, que nosotros, ustedes ya lo tienen, perdón, ya lo tienen que saber, el 61. Ese artículo es fundamental para sus memoriales. Y vienen en la audiencia y ni siquiera dicen lo del 61. Entonces, ¿cómo va a ser posible que yo, juez, le tenga que subsanar eso? ¿Verdad? Porque la contestación de la demanda, ustedes ya saben que tiene que reunir todos los requisitos de la primera solicitud. Porque es la primera solicitud que la parte demandada está presentando al juzgado. ¿Verdad? Entonces, son cuestiones muy sencillas que a veces digo yo que los catedráticos en la universidad se ocupan de cosas más complicadas y las cosas sencillas no les dan importancia. Pero por una cuestión sencilla, una cuestión simple, una cuestión, digamos, cajonera, usted puede perder todo un procedimiento, ¿verdad? Entonces tiene que ser usted muy cuidadosos, muy acuiciosos y hacer todo conforme a los pasos que la ley establece para poder llegar, ¿verdad? Y aquí, en casación, poder revertir todo ese procedimiento que se les hizo equivocadamente, ¿verdad? Entonces, por eso es que la ley da esta posibilidad. Muy bien. Licenciada, perdone. Siguiendo con el trámite, el plan. Sí, Héctor. Soy Elmer Lick. Buenos días. Ay, perdón. ¿Cuál es su nombre? Sí, Elmer Lick. Ah, ¿verdad? ¿Cómo se parece la voz de La Héctor voz. y Elmer? Sí. Sí, Dígame, fíjese que Elmer. tengo dudas sobre ahí de lo que se estaba hablando, que es la prueba reina. La prueba reina. Sí, en lo que es la casación de forma, es que yo lo oí, pero no lo tengo así muy claro. En lo que es el inciso 4, no haberse recibido a prueba el proceso a sus incidencias en cualquiera de las instancias cuando proceda con arreglo a la ley. Pero yo oí algo sobre la prueba reina, no sé si aplica ahí, licenciado, será de otra forma. Mire, la prueba reina es conocida, ¿verdad? Que eso si no lo establece la ley, digamos, no, así con esas palabras no lo establece la ley, pero comúnmente en la práctica denominamos prueba reina aquella prueba que es fundamental, o sea, esa es la única prueba que le va a resolver a usted el proceso. Esa es la prueba que no puede faltar en su demanda. Por ejemplo, en el caso de un juicio de filiación, ¿verdad? La prueba que va a ser detonante y que va a determinar que este señor es el padre biológico de este niño, ¿cuál es? La que le hacen a través sí creo, no sí, le hacen de sangre, la prueba de sangre que le hacen donde. ¿Cómo se llama comúnmente esa prueba? Es que es algo complicado decirlo. No, Sí, pero común tiene 3 palabras. Tiene 3 letras, perdón. Comúnmente. Prueba de paternidad. ADN. El ADN. ADN, ¿verdad? Gracias, Así la sí. conocemos comúnmente. Pero la prueba en sí es ácido ribonucleico, algo así. La prueba
Complicado. ese. Dexorribonucleico. Ácido Dexorribonucleico. Así desoxirribonucleico. así es la prueba científica, ¿verdad? Esa es una prueba científica. Entonces, esa es la prueba reina, ¿verdad? En un proceso de filiación, porque esa prueba va a permitir establecer la paternidad, como dijo una señorita, una alumna, la paternidad de ese niño, ¿verdad? Entonces, esa es la prueba reina en ese juicio. Mientras que en un juicio de divorcio, ¿cuál será la prueba reina? ¿Alguien me puede decir? Que no tiene razón de ser la casación, ¿verdad? Porque aquí no estamos hablando de pruebas, sino que lo que yo quiero es que hagan énfasis en que ustedes tienen que, como dijo Norma, no importa que el juez le diga, mire, por abundante le rechazo esta prueba, no importa, pero yo la ofrecí. Pero si yo mismo digo, no la ofrezco, yo mismo me puse la soga al cuello, porque yo en una apelación puedo lograr que se cumpla con esa prueba. En una casación puedo reiterar y lograr que se cumpla con la prueba que yo propuse y que no me admitieron. Pero la prueba reina sí no puede dejarla de presentar en ningún proceso, porque entonces no está haciendo nada, ¿verdad? Entonces vamos a tener que en determinado juicio vamos a tener una prueba reina, ¿verdad? En algún juicio la prueba reina puede ser la declaración de parte, ¿verdad? En algún otro puede ser la declaración de testigos. En el juicio de divorcio nadie me contestó, lamentablemente yo me esforcé mucho en ese juicio, pero no me contestaron. Pero la prueba... Bueno, licenciada, ¿podría ser el acta de matrimonio? Excelente. ¿Quién me contestó? Wendy. Yo, licenciada. Gabriela. Sí, es usted, Wendy. Gabriela. Ay, perdón, es que como aquí cuando ya tengo la Licenciada presentación ya no Gabriela. miro más que 3 personas. Gabriela, ¿qué es su apellido? Pocón Estrada. Gracias, Gabriela. Exactamente. Esa es la prueba reina. Sin la certificación de matrimonio yo no puedo solicitar un divorcio. ¿Un divorcio de qué? Si no tengo la certificación de matrimonio. Y la ley ahí sí es especial porque dice certificación. ¿Se recuerdan que yo les dije? ¿Verdad? Entonces, no es fotocopia de la certificación, no es auténtica la certificación, es certificación. Y la certificación única y exclusivamente la facciona el Registro Nacional de las Personas, ¿verdad? Bueno, yo creo que nos Elisa. salimos un poquitito Gracias, del Elisa. tema, pero ¿sí? Licenciada, buenos días. Yo no sé si podía explicarnos un poquito en relación al séptimo inciso que tiene este artículo, el 622. Mire, este es un artículo bastante claro, no encuentro que haya complejidad y se me hace a mí como que muy difícil que suceda, pero puede suceder, ¿verdad, Héctor? Porque yo no puedo decir que no. El artículo séptimo, si Héctor me lo puede leer, por favor, el inciso séptimo del 622. Séptimo. Ese es, ¿verdad? Por haberse dictado la resolución por un número de magistrados menor a que el señalado por la ley o magistrado legalmente impedido. Sí, mire qué grave, ¿verdad? Qué grave. Eso no tendría para mí que pasar, porque ¿cómo puede ser posible que se dicte? Pero ahí en la misma ley dice, para mí esto no tendría que pasar, porque las resoluciones de un tribunal colegiado, que son las salas, tienen que ser dictadas por el tribunal, no independientemente por uno de ellos, ¿verdad? Y menos todavía por un magistrado que tenga alguna causa de excusa, impedimento, ¿verdad? Él lo que tuvo que haber hecho es excusarse. Y ahí es donde tienen que ir los magistrados suplentes y resolver por ellos, ¿verdad? Entonces, esto para mí no tendría razón de ser, pero como puede pasar, ¿verdad? Y pues que el magistrado no tenía que conocer y la parte vino y impugnó la resolución, es decir, le dijo, mire, excúsese porque, o lo recuso, ¿verdad? Y el magistrado dice, o la sala dice, no, al lugar de la recusación, ahí podría caber, Héctor, ¿verdad? Porque un magistrado que tenía un impedimento resolvió eso.
pero se lo tuvo que haber hecho valer el interesado, ¿verdad? O sea, aquí la parte tuvo que haber dicho, mire, lo recuso. Y esa recusación le va a servir para plantear su casación, ¿verdad? Sí, licenciada, es que le decía, porque como también dice, por un número de magistrados menor. O sea, que sí se han dado casos en los cuales han sido menores los magistrados que han conocido el recurso de casación. Porque, ajá, porque como tiene que ser el recurso de apelación, Héctor. Porque la casación cae en contra de la sentencia de la segunda, de la sala, ¿verdad? Entonces, tiene que, la apelación fue la que se conoció por digamos, son 3 los magistrados, y lo conocieron 2. Super licenciada, como dice aquí el artículo 622, procede la casación por quebrantamiento sustancial del procedimiento en los siguientes casos. Y ahí está donde está el séptimo inciso, en cual dice eso, ¿verdad? Por un número de magistrados menor al señalado por la ley. Entonces ahí sí se menciona el recurso de casación. Entonces sí se han dado casos en que se ha dictado, o sea, he visto la casación cuando los magistrados son de menor cantidad, los que la ley dicta. No, pero miren, pues, es que yo les estoy hablando de la casación. La casación en contra de qué procede, en contra de las sentencias de segunda instancia, es decir, en contra de las sentencias de las salas de apelaciones. Las salas de apelaciones están integradas por 3 magistrados. ¿Sí? Porque el artículo 622 dice, casación de forma. Procede la casación por quebrantamiento sustancial del procedimiento en los siguientes casos. Es decir, cuando hay errores procesales evidentes, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir la norma. Y el inciso séptimo dice, por haberse dictado la resolución por un número de magistrados, mire, magistrados del número menor señalado. Entonces quiere decir que ahí solo habían 2, la sala se integró por dos magistrados, ¿verdad? O como le decía yo, estaban los 3, pero uno de ellos tenía un impedimento. Pero es cuando ellos dictaron la sentencia porque se planteó el recurso de apelación, Héctor, ¿sí? Porque en contra de la casación cabría amparo, ¿sí? No cabría. Y es cuestionable a veces, ¿verdad? Porque si usted usa la casación, pareciera como que ya no puede usar el amparo, pero eso sí ya es más de fondo, ¿verdad? Esas sí son ya cuestiones más delicaditas, pero no es en contra de la casación, sino que aquí estamos hablando en contra de la sentencia de apelación que dictó la sala, el tribunal colegiado. No sé si me logro dar a... Sí, licenciada, gracias. Vale, para servirles. Muy bien. Entonces, el plazo para interponerlo es de 15 días, ¿verdad? El recurso de casación. Después de la última notificación, recibido el escrito, el tribunal pedirá los autos originales. Si lo considera arreglado a la ley, señala día y hora para la vista, que es lo que ya les expliqué igual, ¿verdad? Y que son estas vistas que se llevan a cabo en la corte, ¿verdad? En el salón mayor que yo les platico. Si no está arreglada la ley, lo rechaza. Si lo declara procedente y es de fondo, casa la resolución impugnada y falla conforme a la ley. Si lo declara procedente y es de forma, casa la resolución impugnada y anula lo actuado desde que se cometió la falta y remite los autos para que se sustancien y resuelvan con arreglo a la ley. Contra la sentencia de casación solo procede aclaración y ampliación. Mire, aquí es claro, ¿verdad? La ley. Solo procede que se aclare o que se amplíe, ¿verdad? Por eso es que a veces deciden o presento casación o me voy al amparo.
o después de esto ya me voy al amparo, pero esas son ya cuestiones muy de fondo que yo no quiero confundirlos, ¿verdad? Porque son cuestiones ya muy de su último semestre. Yo no sé si algunos ya están en el último semestre o que les sirva tal vez para el privado, ¿verdad? Si hay algunos abogados que de pura mala fe les preguntan estas cuestiones porque sí, ya son cuestiones que requieren mucha experiencia, ¿verdad? Bueno, entonces hasta acá les dejo yo la clase de hoy. ¿No hay ninguna otra duda? Y no se preocupen, ¿verdad? Porque como les digo, son cuestiones bastante que requieren realmente mucha experiencia y mucho estudio, ¿verdad? La casación pues sería como digamos ¿qué les digo yo? Debería de haber un curso de casación 1, casación 2 y casación 3 para que abordemos realmente el tema, porque son cuestiones muy específicas y muy formales, ¿verdad? En donde la corte, que es la que conoce, ¿verdad? Mediante las cámaras, pues son muy formalistas, demasiado, extremadamente formalistas. Por cualquier una u otra situación se los rechazan, pero también tiene razón, ¿verdad? Porque no es posible que después de haber llevado un juicio ordinario, después la apelación en la sala, se tenga que llegar a una casación. No debería de pasar. Sin embargo, pasa, ¿verdad? Y se tiene que revisar todas las actuaciones, tanto de instancia como de segunda instancia, porque ahí se revisa todo. No es que se vayan a presentar nuevas pruebas, no, es lo que se va a hacer es una revisión exhaustiva de que se haya cumplido estrictamente con el procedimiento o que se haya cumplido estrictamente con la ley, que las normas hayan sido las apropiadas, ¿verdad? Para llegar a una sentencia de segunda instancia. Muy bien, entonces. Buenos días, gracias. Disculpe.